Chicos, muy buen día. En nuestra segunda sesión de la materia de Historia de la Educación estaremos viendo todo lo que conlleva la educación en la época colonial, en la época del virreinato o en la época de la nueva hispana. Como es conocida esta época, ¿verdad? Dentro de las finalidades que se tienen, recuerden que vienen muy marcadas cada una de sus características, sus etapas y la cuestión de cómo se educaba en ese entonces. A raíz de la conquista de América, a raíz de todos estos nuevos personajes que vienen con nuevas ideas a este nuevo mundo y sobre todo que tratan de evangelizarlos, es decir, buscan la cristiandad, de qué manera el cristianismo dentro de lo que es la evangelización. Inclusive de pronto se puede confundir el término de educación con evangelización, sobre todo la cuestión que se deseaba ganar almas, la cuestión del bien, del mal, todas las cuestiones de las voluntades, de qué manera influía en esta educación en los jóvenes, sobre todo la cuestión educativa, esta difusión de la cultura occidental y la evangelización como uno de los fines, y otra de las cuestiones que engloba el tratar de hacerles ver entre el bien y el mal esta cuestión para poder tener una mayor influencia en ellos, hacerlos a cuestión de sus formas, ¿verdad? Y ser más fácil la cuestión de sus ideas. Es importante, chicos, que la educación en México colonial, tras la llegada de los peninsulares a lo que ellos llamaron la Nueva España, la educación pasó a manos de la Iglesia Católica y sobre todo la cuestión enfatizada, ¿verdad? De la cual venimos hablando, de este sistema estructurado de enseñanza, pero que respondió a una organización social del virreinato. Y sobre todo la educación tomó un enfoque religioso y moral. Con ello empieza el periodo colonial o virreinal, el cual duró aproximadamente 300 años y abarcó desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se dan varias cuestiones, chicos, que vienen a dar todos estos cambios, de qué manera existían los conventos, las iglesias, a la cuestión de que a los hijos de todos estos plebeyos o naturales, como se les conocía, se impartía también en los patios de estas instituciones, escuelas. También estaba muy marcada la cuestión estructural, económica y política del país, todos estos intereses que a lo largo, ¿verdad?, de la historia, pues viene a marcar y a estructurar hasta lo que conocemos en la actualidad. Cuando ya se viene toda la cuestión de la colonización, se da posteriormente y tiene mucha influencia la cuestión de las independencias que se dan durante la época, así como la cuestión de la industrialización, de qué manera todos estos cambios en economía y en política pues tienen una gran influencia en este complejo proceso de educación. Dentro de esta educación que se habla de la colonia y sobre todo los años que abarca, ¿sí? Es importante, chicos, recalcarles que durante la colonia todas estas cuestiones y actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, en adiestramiento